Bueno, vamos a iniciar con el tema número 2. En el tema número 2, en la clase número 2, podemos hacer el resumen sobre eh, la etapa de fertilidad, es decir, el ciclo menstrual y la etapa de fertilidad donde ocurre la concepción del embarazo, ¿verdad? Bien, vamos a compartir. em, Vamos a compartir la diapositiva en la que estudiamos este tema para realizar, disculpen, para realizar el análisis del mismo. ¿Qué sucede? Bueno, la mujer, ¿qué sucede en la mujer? En aproximadamente cada 28 días ocurre el ciclo menstrual en la mujer, pero teniendo en cuenta que cada mujer es diferente, puede variar entre los 24 y los 30 días. Por tanto, no podemos etiquetar que cada 28 días va a ocurrir el ciclo menstrual en la mujer. Bien, de esto hemos hablado anteriormente. Durante este ciclo menstrual hay aproximadamente, ojo, que me gusta recalcar siempre, recuerden que aquí nada es absoluto, por tanto no podemos etiquetar un acontecimiento, porque cada persona es diferente, es individual, por tanto ocurre en un periodo diferente. Aproximadamente 6 días en los que se puede quedar con mayor facilidad embarazada. A esto se le denomina periodo fértil. Vamos entonces a observar qué sucede en esta tablita. Vamos a observar la tabla por un periodo determinado y eh, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Ya? Bien, bueno, esta imagen que ustedes pueden observar aquí representa el ciclo menstrual de la mujer. Si podemos observar, bueno, suponiendo que la mujer comience su periodo menstrual fíjense, el día primero, aproximadamente 5 días va a tener sangrado, es decir, este ciclo menstrual. Hay mujeres que varían. Por tanto, es importante aprender a conocerse y a enseñar a nuestros pacientes a llevar este, este ritmo. Por tanto, cada mujer debe conocer qué ritmo lleva en su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque hay mujeres que menstruan unos 3 días, otras 7 días, y así va variando de mujer en mujer, en mujer. Por eso decimos que cada mujer es diferente. Bien, bueno, vamos a hacer el pequeño cálculo. A partir del primer día de la menstruación, no tiene que ser precisamente día primero, sino contar a partir del primer día
de la menstruación y hacia aproximadamente el día 12 después del primer día de la menstruación, como ya pueden observar aquí, a partir del día 12 comienza un proceso de fertilidad. Es decir, que la mujer, si está planificando un embarazo, existe mayor probabilidad de que en esta fecha ocurra el mismo. Por tanto, 12 días después del primer día del el periodo menstrual, comienza la etapa fértil en la mujer. Bien, aproximadamente 6 días la mujer va a tener su etapa fértil. Aproximadamente 6 días. ¿Qué sucede? Que de igual manera esto varía de mujer a mujer los días fértiles. Por tanto, hay que aprender a conocer nuestro propio cuerpo y el ritmo que lleva el mismo. A partir de esta etapa, ya a partir de esta etapa, a los 5 o 6 días pasados, tenemos otro periodo al que denominamos días infértiles o menos fértiles, diría yo. ¿Por qué menos fértiles? Porque no quiere decir que en esta etapa la mujer no pueda embarazarse. Por tanto, si estamos hablando de evitar un embarazo, sabemos que en todo momento tenemos que utilizar métodos anticonceptivos, pero que en los días fértiles es más pronunciado. Bien, entonces, estos denominados días infértiles a los que yo categorizo como días menos fértiles, también puede ocurrir la concepción del embarazo. Ojo, no quiere decir que en esta etapa no se va a embarazar, sino que hay menos riesgos de embarazo. Entonces, teniendo en cuenta la planificación de la pareja, ¿cómo se da? Si estamos planificando tener un bebé, entonces realizamos este método al que llamamos método del ritmo, método del calendario, y conocemos cuáles son los días fértiles. Entonces, en estos días fértiles no tenemos por qué utilizar métodos anticonceptivos o protección, porque estamos buscando precisamente que ocurra un embarazo. Ahora, si no deseamos tener un embarazo, pues entonces hay que tomar medidas para que en esta etapa aumente la protección o los cuidados de no embarazarnos. Porque, ¿qué sucede? Que cuando el embarazo es no planificado o no deseado, entonces ocurren otras complicaciones o trastornos, o bueno, porque simplemente no ha sido planificado, no estábamos preparados psicológicamente, emocionalmente, económicamente y así todos los factores que se necesitan para tener eh, un hijo de manera planificada. Bien, analizando entonces los días fértiles, infértiles o menos fértiles, como les denomino yo, ya tenemos idea de cómo puede suceder la concepción del embarazo. Analicemos entonces qué ocurre en esta etapa donde en los días fértiles tenemos relaciones sexuales planificadas. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, aquí he planteado algunas preguntas que son importantes y que son las más frecuentes que realizan las mujeres en torno a qué sucede cuando tengo relaciones sexuales. ¿Cómo puedo saber cuándo son mis días fértiles? ¿Cómo se calcula la ovulación? Bueno, esta fecha se establece restando de todo el ciclo menstrual los 14 días. Esos 14 días que decimos que no somos, que somos infértiles o que somos menos fértiles. Sigo insistiendo. Significa que el ciclo eh, es
aproximadamente de 28 días, y sigo insistiendo en que no es absoluto, sucede el día 14. Si la mujer menstrua cada 33 días, sucede el día 19. Por eso sigo insistiendo que cada mujer debe conocer su propio cuerpo y su propio ritmo. Bien, claro que si es el ciclo es irregular, porque existen también aquellas mujeres en que el periodo menstrual es muy irregular. Unas mujeres menstruan cada 2 meses, cada 3 meses, otras menstruan 2, 3 veces en el mes, etcétera. De ahí la importancia de conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué sucede si tengo relaciones sexuales 3 días antes de mi periodo? Bueno, la probabilidad de concebir si tienes relaciones sexuales 2 o 3 días antes del periodo es extremadamente baja, pero no quiere decir que no se embarace. Bien, el óvulo vive entre unas 12 y 24 horas después de la liberación, y eso significa que el periodo fértil termina poco tiempo después de ovular. Sin, sin embargo, siempre existe riesgo de embarazo. Bien, bueno, ¿qué sucede para que ocurra un embarazo? El embarazo comienza oficialmente cuando el óvulo fecundado se implanta en el tejido que cubre el útero o la pared del útero. Después de tener relaciones sexuales, esto demora de 2 a 3 semanas. Por tanto, no podemos decir después de tener relaciones sexuales, aunque sea en los días fértiles, que ya se está embarazada. Pasan 2 o 3 semanas para saber que inició la concepción del embarazo. Bien, vamos a ver cómo se cuenta para saber el embarazo. Bueno, el embarazo se cuenta desde el primer día del último periodo, más o menos 3 o 4 semanas antes de estar embarazada. En realidad, el embarazo a término más largo es más o menos de 40 semanas, pero desde la semana 38 la mujer ya se está preparando, así como el feto ya se está preparando para su alumbramiento. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo se produce la concepción del embarazo? Es algo muy diferente y que estos términos tenemos que dominarlos. Bien, no vamos a utilizar otro parafraseo. Son palabras técnicas que hay que dominar. La concepción del embarazo, fertilización o comienzo del embarazo es el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. En el ciclo menstrual normal se libera el óvulo y uno de los ovarios alrededor de 14 días antes de la siguiente menstruación. Esta liberación del óvulo se denomina ovulación. Bien, esto no se puede olvidar. ¿Qué sucede a partir de la tercera a cuarta semana? Bueno, comienzan a aparecer signos y síntomas de embarazo. Aquí ya al aparecer síntomas y signos comenzamos a sospechar, ¿verdad? Porque podemos tener la presencia de las mamas sensibles e hinchadas, es decir, aumentan de volumen las mamas y se muestran más sensibles ante el toqueteo, tanto de la propia mujer como de su pareja. Bueno, esta molestia probablemente disminuirá después de unas pocas semanas a medida que el cuerpo se adapte a estos cambios hormonales que genera el embarazo. Tenemos náuseas. Las náuseas pueden venir acompañadas de vómito, pero también pueden ser solamente náuseas. Estas pueden aparecer a cualquier hora del día o de la noche y con frecuencia. Comienzan 1 o 2 meses después de quedar embarazada, es decir, a partir de la cuarta semana.
Sin embargo, algunas mujeres sienten náuseas antes y otras nunca la tienen. Bueno, aquí podemos hablar de las mujeres del grupo, podemos un poco hablar de nuestra experiencia en torno a nuestros embarazos, ¿verdad? Porque la mayoría ya tenemos hijos. Bueno, aunque la causa de las náuseas durante el embarazo no está muy clara, probablemente nos hace pensar que las hormonas juegan un papel muy importante, ¿verdad? Bueno, he dejado la falta de menstruación para el final, intencionalmente. Tenemos el aumento en la cantidad de micciones. Bueno, aumenta el deseo o la necesidad de ir al baño a orinar, y esto es normal. La cantidad de sangre en el cuerpo aumenta durante el embarazo y esto hace que los riñones procesen más líquido. Este líquido que termina en la vejiga y que nos avisa la necesidad de ir al baño o la necesidad de micción, ¿verdad? Bueno, tenemos también la fatiga. La fatiga es uno de los primeros síntomas de embarazo. Nadie sabe con certeza cuál es la causa de esta somnolencia durante el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, un rápido aumento de los niveles de la hormona progesterona a principios del embarazo puede contribuir a esta fatiga. Estudiamos en clases cómo sucede todo este proceso hormonal. Bueno, tenemos también los cambios de humor. Uy, de eso no podemos ni qué decir de los cambios de humor, que la mayoría de las mujeres hemos experimentado estos cambios de humor durante el primer trimestre de embarazo, ¿verdad? Al que muchas personas le denominan mal embarazo. Bueno, estos cambios hormonales durante el comienzo del embarazo pueden hacer eh, que nos sintamos emotivas, lloronas, más sensibles, más, quizás hasta más enojonas, ¿verdad? Estos cambios de humor son muy comunes y muy frecuentes. Así que podemos decir que alrededor de un 90% de las mujeres experimentan los cambios de humor. Tenemos también la hinchazón abdominal. Bueno, ¿qué decir? Estos cambios y todo, como pueden observar, todos los cambios tienen que ver con las hormonas, ¿verdad? Durante el comienzo del embarazo podemos hacernos sentir que estamos hinchadas, que estamos alteradas, de manera similar a como si sintieras eh, al comienzo del proceso menstrual. ¿Por qué? Porque hay algunas mujeres que ya saben cuando les va a tocar el periodo, ¿verdad? Porque pueden sentir todos estos signos y síntomas. Bueno, puede aparecer también el manchado leve. ¿Qué es el manchado leve? Puede ser uno de los principios del signo de embarazo y se conoce como sangrado de implantación, porque ya está próximo a implantarse el embarazo. Por tanto, como hablábamos al principio, eh, aquí la falta de menstruación que ocurre un poquito después, ¿por qué? Hay muchas mujeres que dicen, no, yo no estoy embarazada, he terminado mi periodo menstrual hace unos días. ¿Y por qué sucede? Bueno, pues precisamente porque aún en el primer trimestre, mayormente en los 2 primeros meses de embarazo, cuando todavía no ha ocurrido la implantación del mismo, la mujer puede, fíjense, puede continuar menstruando. Entonces, podemos decir que puede ocurrir un manchado leve. Ocurre cuando el óvulo es fecundado y se adhiere al revestimiento del útero, unos 14, alrededor de 14 días después de la concepción del mismo. El sangrado de implantación ocurre alrededor de la fecha en que esperarías el periodo menstrual. Entonces, ya ahí sí podemos decir me voy a practicar una ecografía u otro análisis complementario para saber si realmente estoy embarazada. En ocasiones es un motivo de felicidad cuando el embarazo es planificado.
En ocasiones, bueno, nos sentimos un poco frustradas porque no esperábamos, porque no tenemos todas las condiciones, pero bueno, decimos que un hijo siempre es bienvenido y que por cierto son adorables, ¿verdad? Eh, no existe un amor comparado como el amor hacia los hijos. Dicen por ahí los abuelos que cuando se tiene un hijo se desplaza el amor a la madre, que antes de tener un hijo, la madre es lo más importante que tenemos. Y dicen que cuando tenemos un hijo, pues la madre pasa a un segundo plano. ¿Qué ustedes creen de esto? Bueno, tenemos otros signos y síntomas como pueden ser los calambres. Algunas mujeres padecen de calambres uterinos leves a principio del embarazo. El estreñimiento, que también es bien frecuente. eh, Estos hacen que el sistema digestivo se haga más lento, por tanto tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y antes, una vez que se realice la captación del embarazo por el médico, eh, por nuestro médico, pues ya comienzan a aparecer algunas orientaciones en torno a la alimentación, la hidratación, el sueño o el descanso. Bueno, de las aversiones alimentarias, ¿qué podemos decir? Podremos volvernos más sensibles a ciertos olores, ¿verdad? Cuando están sufriendo las especias o los olores a comida, los olores a perfume, etcétera. Y aparecen también los denominados antojos, ¿verdad? Bueno, de esto cada uno puede hacer su propio testimonio de qué sucedió en su etapa del primer trimestre donde aparecieron todos estos signos y síntomas. Bueno, tenemos también la congestión nasal. Es el aumento de los niveles hormonales y de la producción de sangre que va a hacer que las membranas mucosas de la nariz se hinchen, se sequen y pueden sangrar fácilmente. Este es menos común, pero debemos conocerlo, pues no sabemos qué nos vamos a encontrar en nuestro camino profesional, ¿verdad? Recuerden que no estamos estudiando para identificar qué sucedió en nuestro embarazo, sino también nos estamos preparando para la atención a nuestros pacientes. Bueno, cuando desaparece la menstruación del embarazo, disculpe, a partir de la cuarta semana aproximadamente, aparece ya la ausencia de la menstruación. Esta ausencia ocurre por la interrupción de los ciclos hormonales normales, secundarias a la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Bueno, aquí sí ya podemos decir eh, o comunicar la necesidad de ir, de visitar a nuestro médico y realizarnos los exámenes complementarios para saber si se está embarazada. Bueno, continuemos el análisis. Así transcurre semana tras semana en el que en las primeras semanas tenemos, recuerden que observamos el video sobre qué sucede en las primeras semanas del embarazo, donde ya se está formando el embrión, la división de células y posteriormente el feto. Va creciendo, se van formando órganos y se va preparando para el nacimiento. Aquí vamos a ver qué sucede.
¿Qué sucede en esta etapa en el que transcurren aproximadamente de 38 a 40 semanas para, vamos a observar qué sucede en esta etapa? Bueno, nos está quedando poco tiempo, vamos a finalizar la reunión y volvemos a entrar por el mismo enlace. ¿Bien?